¿Qué tal, jóvenes? Pues continuando con la integración, vamos a ir a las formas que muestran aquí el formulario. Si se fijan, ahí tenemos lo que se llaman integración de diferenciales trigonométricas casos. Sí, entonces tenemos el caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 y hasta caso 5. Vienen 5 casos y todavía viene aquí, antes de que terminen, todavía vienen unas expresiones que ayudan mucho a resolver. ¿Sí? Por ejemplo, dice seno de u por coseno de u es igual a 1/2 del seno de 2u. Y aquí hay 3 más. Todo esto sirve para resolución de problemas. Aquí ustedes tienen que leer los casos para identificar qué problema, para identificar el problema que se trate de resolver, en qué caso caería. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir haciéndolo y aprendemos a identificar con los casos. Básicamente estas integrales lo que tratan es de dejar una integración, la forma trigonométrica es dejarla al cuadrado, porque recuerden que de la forma al cuadrado se puede hacer usar una identidad trigonométrica, las pitagóricas para ser exactos, que son las que vamos a utilizar. Vamos a ver la resolución de esta integral, que es seno cuadrado de x coseno quinto de x de x. Obviamente esto no se puede resolver como un b a la n, porque para hacer b a la n, por ejemplo, si se lo quisiéramos aplicar a seno, coseno tendría que estar elevado a la primera potencia para que fuera la diferencial de la base. ¿De acuerdo? No se puede pues resolver la operación indicada, como les había dicho. Entonces, cuando tenemos potencias distintas de 1, puede también estar ya directo que esto fuera al cuadrado y esto fuera la 1 y es b a la n, como empezamos a hacerlo. Pero cuando veamos así potencias que son mayor a 1, hay que remitirnos a los casos. Por ejemplo, este caso cae en el caso 1, que dice que si m o n enteros positivo, impar, no importa lo que sea el otro, factorizar el impar en par, impar, y el par sustituirlo por identidad pitagórica. Luego aplicar la integral 4, que es b a la n. Entonces vean, aquí lo que nos dice es que la potencia par la debemos de conservar. La impar, que sería la coseno a la quinta, es la que debemos de factorizar, ¿sí? Vamos a factorizarla en un par impar. Entonces, ¿cómo sería? Coseno cuarto de x por coseno de x de x. ¿De acuerdo? Entonces, vean aquí, ¿sí? Factoricé coseno quinto a coseno cuarto por coseno. Obviamente es la misma base, se suman los exponentes y regresamos a coseno quinto. ¿De acuerdo? Después de esto hay que llevarlo a la forma cuadrada. ¿A quién vamos a llevar? Chequen esto. Como yo de la forma impar saqué un coseno a la primera potencia, creo que como están observando, esta parte, teniéndolo con el de x, se nos va a convertir en la diferencial. Entonces, si aquí esto se lleva regularmente al b a la n, o mejor dicho, se llama casi siempre al b a la n. Entonces, para llevarlo al b a la n tenemos que tener la diferencial de la función trigonométrica a la cual se le va a aplicar el b a la n. Entonces, si estamos tomando coseno de x, obviamente va a ser la diferencial de seno, por lo cual aquí ya tenemos seno, este coseno se debe de llevar a seno. Para poderlo pasar a seno tenemos que aplicar la identidad pitagórica y ahí sabemos que están al cuadrado siempre. Por lo tanto, hay que llevarlo a cuadrado. ¿De qué forma? Podemos decir integral de seno cuadrado de x, ¿sí?, por coseno cuadrado de x al cuadrado, ¿sí? Coseno de x, ¿sí? Observen, ¿sí? Descompuse, por así decirlo, factoricé en potencias el coseno cuarto, que sería lo mismo que coseno cuadrado al cuadrado. ¿De acuerdo? Teniendo esto, o sea, la intención es pasar este coseno a seno, pero tengo que llevarlo al cuadrado porque voy a usar la identidad pitagórica.
Entonces, coseno cuadrado de x, si nos vamos al formulario que ya lo había explicado en un anterior, que es seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1 en el formulario. Despejando coseno cuadrado, nos quedaría que coseno cuadrado es lo mismo que seno cuadrado de x, ¿sí? Seno cuadrado de x era al revés. Sí, voy a volver a... porque aquí se me fue. Sería integral de seno cuadrado de x sería lo mismo que 1 menos seno cuadrado de x al cuadrado, ¿sí? Respetamos el paréntesis y la potencia, por coseno de x, ¿sí? Obviamente aquí ya se nos convirtió en un binomio y está elevado al cuadrado, hay que aplicar el binomio de Newton y luego multiplicar por el seno cuadrado que lo antecede y por el coseno de x que lo precede, ¿sí? Entonces, desarrollando esto, ¿sí? Lo voy a hacer paso por paso para que... Entonces sería integral de seno cuadrado de x, desarrollamos el binomio cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, x más el cuadrado del segundo, sería seno cuarto ahora porque era seno cuadrado, por coseno de x. Entonces observen ahora la integral con seno cuadrado va a multiplicar a los tres términos que están entre paréntesis y al final por coseno de x. Entonces ahora quedaría aquí para que quede. Esto sería igual a integral de seno cuadrado de x por 1 por coseno de x. Menos, ahora sería seno cuadrado por 2 negativo, seno cuadrado por coseno. Recuerden que el 2 es constante, lo sacamos de una vez, ¿sí? Ahora sería seno cuadrado por seno cuadrado, pues sería seno cuarto de x por coseno de x. Y por último, seno cuadrado por seno cuarto, pues sería más la integral de seno sexto de x, coseno, aquí ya iba a poner de x, es coseno de x. ¿Sí? Al final solo nos quedan tres integrales. Y ahora observen coseno de x, coseno de x, coseno de x. Y aquí es seno cuadrado, seno cuarto, seno sexto. Coseno de x sería la diferencial de la base seno de x, por lo tanto es un b a la n. Ya es más sencillo pues de resolver, ¿no? Entonces sería, recuerden siempre que es el exponente más 1 sobre ese mismo exponente. Entonces aquí sería seno cúbico de x sobre 3 menos 2 seno quinto de x sobre 5 más seno séptimo de x sobre 7 más c. Y este sería el resultado. Esta es la forma en la que se utilizan los casos, ¿sí? Esta es la que se utilizan, pero no siempre, como se ve en el formulario, de los casos, no siempre van a tener seno por coseno, ¿sí? No, a veces puede ser una sola función trigonométrica, ¿sí? Y cae en uno de los casos. Por ejemplo, el siguiente ejemplo que sería seno cúbico de 1/2 de x. Está muy raro, ¿verdad? Pero así es el problema. O sea, la expresión está a 1/2. Entonces, como pueden ver, esta no es la del seno, porque no tiene su diferencial que es coseno, ¿sí? Entonces, esto sigue siendo uno de los casos, aunque no tenga el coseno como en el ejemplo anterior. Eso lo observamos porque no se puede realizar la operación, o sea, no podemos hacer ninguna otra operación. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene hacer? Factorizar la función trigonométrica, ¿sí? Aquí siempre la intención va a ser llevar la función a la forma cuadrada, que a la hora de factorizar los exponentes o descomponerlo, es llevarlo a la forma cuadrada para poder utilizar la identidad pitagórica. Por ejemplo, aquí sería seno cuadrado
de 1/2 de x por seno a la primera potencia de 1/2 de x de x. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa al hacer esto? Por ejemplo, seno cuadrado por seno es seno cúbico. Lo mismo que les dije, la intención es que una función quede a la primera potencia, porque esa será la diferencial de la potencia que quedó, de la función trigonométrica que quedó al cuadrado, la cual lo vamos a llevar a la identidad pitagórica y por lo tanto se hace la función contraria, ¿sí? Se hace de seno, se hace coseno y al ser la contraria de seno, pues seno va a ser su diferencial. Espero que ya vayan entendiendo. Entonces ahora vamos a hacer la identidad pitagórica de seno cuadrado. Sería integral. ¿Cuál es la identidad pitagórica de seno cuadrado? Pues sería 1, abrimos paréntesis, abrimos paréntesis, 1 menos coseno cuadrado, sigue quedando al cuadrado, coseno cuadrado de 1/2 de x, paréntesis, por seno a la 1/2 de x de x. ¿Sí? Entonces vean, por la identidad pitagórica es obvio que nos va a quedar dos integrales, ¿sí? Pero esta con el seno a la primera potencia obviamente ya se hace la diferencial de coseno. Ya luego vemos en este caso que nos queda, pero también aquí va a quedar algo muy sencillo. Entonces, desarrollando aquí esta multiplicación, nos queda integral por 1 por seno por dx, pues nos queda integral de seno a la 1/2 de x de x menos integral de coseno cuadrado de 1/2 de x, 1/2 de x por seno de 1/2 de x de x. ¿De acuerdo? Ya nos quedó. En el problema anterior no tuve necesidad de checar. Yo sabía que aquí coseno de x era la diferencial de seno. ¿Sí? Recuerden que su diferencial ya estaba directa, entonces no se tuvo que acompletar. Pero recuerden eso de checar si se tiene que acompletar. Para este primer caso, no todos quedan b a la n, porque esta no es un b a la n. Para que fuera tendría que estar por coseno, y pues no queda. Esta sería pues seno de b. Vamos analizando cada uno. ¿Quién es b? Para la primera integral, ¿quién es b? 1/2 de x de x. ¿Cuál sería la diferencial? Porque es seno, recuerden, es seno, ¿sí? Aquí no es b a la n, es seno. Entonces recuerden que necesitamos la diferencial. B sería nada más, 1/2 de x. ¿Cuál sería la diferencial de 1/2 de x? Pues sería 1/2, la diferencial de x es 1 por dx, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos falta aquí? Sí, aquí, esto es b. B sería 1/2 de x. ¿Y quién es de b? De 1/2 de dx, nos falta 1/2. Entonces, 1/2 que multiplica, ¿sí? 1/2 que multiplica, lo ponemos aquí, 1/2 que multiplica. Recuerden que es 1/2 que divide, pero ese que entra, y ya les había explicado que al entrar, ¿qué pasa? Se voltea y entonces ya entra como... quedaría como 2 sobre 1, ¿sí? 2 entre 1 pues es 2, ¿de acuerdo? Ahora checamos esta, ¿sí? En este caso es un b a la n. ¿Quién es b? ¿Sí? Coseno de 1/2 de x. ¿Cuál sería la diferencial de coseno de 1/2 de x? Pues nos vamos a la fórmula de derivación y de coseno sería menos seno de 1/2 de x por la derivada de 1/2 de x, que ¿cuánto sería? 1/2, ¿sí? De x, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos seno de 1/2 de x por 1/2. Entonces, ¿qué nos falta otra vez? 1/2, pero sería 1/2 negativo, ¿de acuerdo? Sería 1/2 negativo. Lo podemos poner de hecho aquí al final, no importa. 1/2 negativo, ¿sí? 1/2 negativo es lo que nos falta, y recuerden que es el 1/2 que entra dividiendo, que al final nos queda, al sacarlo quedaría como 2 negativo, ¿sí? Al ser 2 negativo,
hace positivo esto y el 2 queda afuera. ¿De acuerdo? Ok. Pues ahora con esto, pues ya podemos derivar directamente. Entonces, integrar. Espero que aquí entiendan porque lo puse todo muy apretado. Es que no me había dado cuenta que tenía que completar y no dejé espacio como explicaba en otros videos. Pero bueno, ya quedó completo. Entonces la integral de seno, ¿cuál es la integral de seno? Pues sería 2 por la integral de seno, que sería menos coseno de b, que sería 1/2 de x, ¿de acuerdo? Más, aquí también nos queda este 2, más 2, que va a multiplicar es b a la n, recuerden que este es b a la n, entonces sería coseno cuadrado, nos queda coseno cúbico de 1/2 de x sobre 3 más c. Y aquí solo tenemos que simplificar, ¿de acuerdo? Ok. Que no veo aquí bien el resultado en el libro, pero bueno, no importa. Ok, y aquí solo hay que desarrollar esto, pues esto nos queda menos 2 coseno de 1/2 de x más aquí podemos de hecho ponerlo como 2/3 de coseno cúbico de 1/2 de x. Este problema no me gusta mucho por esto que maneja de 1/2 de x, es muy extraño. Pero bueno, así es como quedaría este problema. ¿Sí? Esta integral es así como se resolvería. ¿De acuerdo? Bueno, espero que haya quedado claro. ¿Sí? Y sí, ese es el resultado. ¿Sí? 2/3 de coseno cúbico de 1/2 con menos 2 coseno. Ok, así es como quedaría este problema. Ya saben que para hacer la demostración es un poquito más complejo porque lo que hay que hacer pues recuerden que esto lo tenemos que diferenciar este resultado y tendremos que llegar a seno cúbico de 1/2 de x. Esa sería la forma, ¿sí? Ok, vamos a ver otra forma de resolver. Sí, vamos a ver otra forma de resolver otros problemas, ¿vale? Ok, ya de aquí pues ya el libro nos marca hacer algunos problemas. Sí, de hecho el primero es seno cúbico de x, el primer problema, ese es muy sencillo. Pero de ahí, jóvenes, vienen otros problemas como este. Lo voy a poner, este es el problema 6 de los problemas que les voy a encargar de tarea. Es el primero de este tipo, porque ya es una integral con una expresión racional, ¿sí? Y en el numerador, por ejemplo, tenemos coseno cúbico de x, ¿de acuerdo? Y en el denominador seno cuarto de x, y aquí de x. Igual y no se los resuelvo todo, pero los voy a encaminar para que vean cómo se hacen este tipo de problemas. Hay muchos así, son algo complicados, la verdad, pero no mucho, la verdad. A lo mejor cuando los vean así, aquí como los problemas van de acuerdo a lo que se va viendo, pues ya sabemos que tenemos que irnos a los casos, pero a lo mejor en un examen no se les va a decir este es de los casos, ustedes tienen que aprender a identificarlo. Esto no es un db sobre b, porque obviamente el numerador no es la diferencial del denominador, ¿no? No podemos hacer la operación que está indicada, bueno, entonces eso es uno de los casos. En el formulario no viene, de hecho, una expresión así. Pero lo que resumen los casos es que tienen que ir buscando, o más bien utilizando las identidades para llegar a una que se pueda integrar, es decir, para darle una de las formas que tenemos a partir de la fórmula 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta 17. De la 8 a la 17, que son integrales de funciones trigonométricas. Entonces lo que hay que hacer es ir utilizando las identidades que tenemos aquí, ¿sí? Las identidades trigonométricas, aquí hay bastantes, las vamos a ir utilizando para ir dándole forma a esta integral y llevarla a una de las
de las integrales de la fórmula 8, ¿sí?, a la 17, ¿sí?, que tenga una forma lógica de resolver. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vean, aquí tenemos coseno cúbico en el numerador, seno cuarto. Para que puedan aplicar las identidades deben de tener la misma potencia, ¿sí? Porque, por ejemplo, vean, tenemos las identidades por cociente. En las identidades por cociente, vean que tenemos seno sobre coseno es igual a tangente. Coseno sobre seno es igual a cotangente. Bueno, pues aquí tenemos coseno sobre seno. Podemos ir más o menos sobre cotangente. Pero vean, también de este lado tenemos cosecante es 1 sobre seno, secante 1 sobre coseno y cotangente 1 sobre tangente. Esas son las que nos sirven aquí. Aquí la identidad pitagórica ya no nos sirven las identidades recíprocas y las identidades por cociente cuando tienen esta forma, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto, vamos a factorizar, ¿sí? Vamos a factorizar de tal manera que vayan quedando de acuerdo a las identidades que les acabo de mencionar. Entonces, por ejemplo, aquí hay cuarta, aquí hay tercera. Obviamente aquí podemos descomponer a cuadrado, cuadrado, y aquí coseno, y una podríamos quedarnos a cuadrado, en el coseno. Por ejemplo, coseno cuadrado de x, ¿sí?, sobre seno cuadrado de x, porque aquí todo se está multiplicando, ¿sí? Nomás lo separamos un poquito. Y aquí nos queda coseno de x sobre seno cuadrado de x. ¿De acuerdo? Sí. No importa que tengan exponentes cuadrados, mientras sea el mismo exponente para coseno y seno, podemos utilizar las identidades por cociente, aunque en el formulario estén a la primera potencia. No importa. Sí, se pueden aplicar siempre y cuando tengan la misma potencia, sea primera, segunda, tercera potencia. Eso es lo que no importa. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que coseno sobre seno es cotangente, ¿de acuerdo? Es cotangente. Y observen aquí es coseno sobre seno. Esta no la puedo usar porque una está al cuadrado y una está a la primera potencia. ¿Qué puedo hacer? Pues todavía este seno cuadrado lo puedo seguir factorizando. Entonces igual digo coseno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x. Ahora voy a hacerlo con un punto aquí para que vean. Sigo teniendo coseno de x ahora sobre seno de x. Y ya aquí en el numerador ya no tengo más coseno, pero es como decir por 1. Entonces coseno cuadrado por coseno por 1 es lo mismo. Regresamos a como comenzamos. Coseno cúbico. Denominador seno cuadrado por seno a la primera potencia por seno a la primera potencia. ¿De acuerdo? Y aquí ponemos el de x. ¿Sí? Seno cuadrado por seno, seno cúbico. Por seno, seno cuarto. Regresamos. ¿De acuerdo? Entonces ahora vean cómo lo descompuse, ¿sí?, o lo factoricé. Toda la expresión racional en 3 partes. Se siguen multiplicando, por eso es factorización, ¿sí? Entonces, coseno cuadrado entre seno cuadrado sería lo mismo que decir cotangente cuadrada de x. ¿De acuerdo? Coseno entre seno, ¿a qué sería? Por cotangente a la primera potencia de x. Por, y 1 sobre seno, que es una identidad recíproca, 1 sobre seno es cosecante de x. ¿Ya vieron? Ahora le di otra forma. Voy a ser honesto, yo empecé a hacer todo este desarrollo y pues el libro solo da el resultado, ¿sí? Pero era la más lógica que a mí me parecía. ¿De acuerdo? Lo que yo debo de ver antes de ver si es un B a la N, ver si el formulario hay alguna que se ajuste, porque yo estas las puedo cambiar de lugar y una puede ser la diferencial de otro, de acuerdo a mi conveniencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos al formulario de integración, las fórmulas que les dije de la fórmula 8 a la 17, ver si alguna se ajusta, ¿de acuerdo? Y bueno, yo aquí puedo ver, por ejemplo, la fórmula 11, no, esa no me sirve, porque es cosecante cuadrado. Pero vean, tengo cuadrada que tenga cotangente cuadrada, no hay.
no hay, la verdad. Sí, no hay ninguna que tenga cotangente, solo hay cotangente a la primera potencia. ¿Sí? Solo hay esa. Por lo tanto, vamos a ver otras opciones. Vamos a ver otras opciones. A ver, déjenme ver. Cosecante, cosecante cúbica. Vamos a ver otras opciones, que yo creo que la opción que vamos a tener que tomar va a ser la recíproca. Que no va a ser necesario, de hecho. Si no me equivoco, no va a ser necesario. No, sí va a ser necesario. También les ayuda mucho ir revisando las derivaciones, o sea, las diferenciales, para ver cuál es la diferencial de cuál. Vamos a empezar de una vez para ir revisando. Por ejemplo, la diferencial de cotangente es cosecante cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, a mí no me sirve aplicarle un b a la n a cotangente que está al cuadrado, porque tendría que tener cosecante cuadrada, o que esta fuera una cosecante, y entonces no me sirve. ¿Sí? O por ejemplo, la diferencial de cosecante es menos cosecante por cotangente. ¿De acuerdo? Menos cosecante por cotangente, y creo que ahí me serviría. ¿Sí? De cotangente sería... No me sirve. No me sirve ninguna. Sí, no me sirve, por lo tanto, sí tengo que remitirme a las identidades pitagóricas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicar una identidad pitagórica, ¿de acuerdo? Para cotangente cuadrada. Entonces vamos a ver, cotangente cuadrada, ¿cuál es su identidad pitagórica? Sería como 1 más cotangente cuadrada de θ es igual a cosecante cuadrada. Entonces, despejando cotangente cuadrada, sería cosecante cuadrada de x menos 1. ¿Sí? Esta es la que lo puse, esa identidad pitagórica, por cotangente de x por cosecante de x. ¿De acuerdo? Y ahora se van a hacer obviamente dos integrales nada más. Entonces, primer término por los dos que están fuera, y luego 1 por los que están fuera. Entonces nos quedaría integral de cosecante cuadrada de x, ¿sí? Por cotangente de x cosecante de x, ¿sí? Menos la integral de cotangente de x cosecante de x, ¿de acuerdo? Vamos con otra hoja porque está ya para terminar de resolver. Lo vuelvo a poner acá. Entonces nos queda integral de cosecante cuadrada de x por cotangente de x cosecante, le voy a poner punto para irlo separando, de x menos cotangente de x por cosecante de x. Es mucho, está medio enredado. Ok, ahora sí, con esa forma vamos a poderlo resolver. ¿Sí? Por ejemplo, para el primer caso nos vuelven a quedar tres funciones. Si observan, si ven unos segundos atrás en el video, podrán observar que cambiamos esto. Ya no era un cotangente cuadrado que no nos ayudaba. Pero ahora ven, está cosecante por cotangente por cosecante. Sí, de hecho aquí podemos hacer cosecante cuadrada por cosecante cúbica. Aquí nos podría ayudar de esa forma. Vamos a ver si nos sirve. ¿Cómo? Checando las diferenciales. ¿Sí? Checando las diferenciales. Por ejemplo, si yo quiero aplicar, digamos, un b a la n, la diferencial de cosecante es cosecante por cotangente.
¿sí? Entonces no nos conviene multiplicar este cosecante por esta cosecante cuadrada. Déjenlo así. Esto es un b a la n. Esto es un b a la n. ¿Quién es b? Pues cosecante de x. Y n, esta sería b y esto sería n. Es un b a la n, por lo tanto, fuera de esto todo sería la diferencial. Vamos a concentrarnos primero en este antes de resolver el siguiente. Entonces regresamos. ¿Quién es b? Cosecante de x. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la diferencial de cosecante de x? La diferencial de cosecante sería menos cosecante de x menos cosecante de x cotangente de x, ¿sí? Cotangente de x. Entonces, como pueden observar, el orden de los factores no altera el producto. Sería menos cosecante de x, aquí está, cosecante de x, por cotangente de x, aquí está, de x, pero es negativo. Es decir, que lo que tenemos que hacer es multiplicar por uno negativo y nos va a ser negativo esto también. Entonces aquí en cualquier espacio, vamos a ponerlo aquí, no importa dónde, vamos a ponerlo aquí adelante. Ponemos multiplicado por 1 negativo, se divide por 1 negativo, se saca el 1 negativo y nos queda negativa la integral. Y ya está completa. Vean, ya está completa. ¿Sí? Entonces es b a la n. Entonces, por lo tanto, la integral de la primera integral, su resultado será igual a menos, y no hay que completarlo, sería menos cosecante cúbica de x sobre 3, ¿de acuerdo? Ese sería ya el resultado de la primera integral, ¿de acuerdo? Ahora vamos con la segunda, vamos con esto. Cotangente por cosecante. Si no mal recuerdo, así hay una integral y efectivamente es la integral número 13, jóvenes. La integral número 13, la fórmula es integral de cosecante por cotangente. Está al revés en la fórmula, pero recuerden que el orden de los factores no altera el producto para este caso, ¿sí? Por su diferencial. En este caso, ¿quién es b? Solo sería x. ¿Cuál es la diferencial de x? Está completa. Está directo. Ok, ¿cuál es la integral? Les dije que era la 13. Sería menos este signo, pero en la integral ya lleva un signo negativo. Menos cosecante, menos cosecante de x más c. ¿Sí? Reordenando, pues esto nos quedaría como decir menos 1/3. Aquí esto es lo mismo. Menos 1/3 de cosecante cúbica de x, negativo por negativo positivo, más cosecante de x más c. Y esta sería la forma de resolver. ¿De acuerdo? Eso sería ya la explicación que tengo que darles para tarea.